El efecto látigo ha captado la atención de los medios internacionales últimamente. Michael Burry hace unas semanas avisaba de que el efecto látigo podría provocar un crash deflacionario épico en una parte de la economía. Sin embargo, la gran mayoría de gente no conoce bien qué es eso del efecto látigo, qué consecuencias tiene y cuál es el efecto que puede tener para la economía y para todos nosotros. Por eso, en el vídeo de hoy os quiero explicar qué es eso del efecto látigo exactamente, cuáles son las causas o por qué ha sucedido en esta ocasión, qué consecuencias va a tener para la economía y para nosotros y cómo podemos prepararnos para ello. Como os imaginaréis, el efecto látigo es básicamente una especie de metáfora, ya que cuando uno usa un látigo, pequeños movimientos en la muñeca desencadenan grandes oscilaciones a lo largo del látigo. De la misma forma, en el sector económico, el efecto látigo se produce cuando pequeñas variaciones en la demanda, es decir, en el origen, en la parte del consumidor, del cliente, provocan grandes alteraciones o distorsiones a lo largo de la cadena de suministro que se van haciendo más grandes conforme más nos alejamos de la demanda inicial. Generalmente, las empresas tienen una propensión a sobreestimar la fortaleza o debilidad del consumidor. Cuando el consumo es fuerte, las empresas creen que va a seguir así indefinidamente y de la misma forma, cuando el consumo es más débil, creen que seguirá siendo así en el futuro. Por lo tanto, pequeños cambios en el lado de la demanda tienden a generar grandes distorsiones o grandes cambios en el lado de la oferta. Si es la primera vez que lo escucháis, quizás es un poco enrevesado, así que os voy a dar un ejemplo que probablemente os ayude a entenderlo todavía mejor. Imaginaos que una tienda normalmente tiene en stock 100 packs de una marca concreta de cerveza. Si normalmente vende 20 packs al día, pediría esa cantidad de reposición al distribuidor. Pero un día, por lo que sea, el minorista vende 70 paquetes y asume que los clientes comenzarán a comprar más productos y por eso responde pidiendo 100 packs para satisfacer esta mayor demanda prevista y tener un stock de reserva. El distribuidor puede entonces hacer lo mismo, haciendo un pedido doble de 200 packs para asegurarse de que no se queda sin existencias. Luego el fabricante hace lo mismo y produce 250 paquetes para exactamente lo mismo, poder satisfacer la demanda y no quedarse sin stock. Es un ejemplo bastante simple y las cifras concretas no importan demasiado. Lo que quiero que veáis es como un pequeño cambio en la demanda a nivel del consumidor ha generado muchísimos pedidos que se han ido distorsionando cada vez más conforme se alejaban del origen. Pero ¿por qué ha sucedido esto actualmente? Ten en cuenta que en la primera fase del COVID hubo una generación muy fuerte de ahorros y aparte en Estados Unidos hubo muchísimos estímulos. Los consumidores en cuanto pudieron empezaron a gastar sobre todo en bienes físicos. Al mismo tiempo se cerró o limitó la producción en China y Estados Unidos y esta combinación para estimular el consumo por una parte y limitar la producción hizo que los consumidores acabaran prácticamente con casi todo el stock disponible. Entonces, ¿qué hicieron las tiendas o los minoristas? Pues obviamente pidieron más productos según esa demanda inflada de aquel momento y los mayoristas y fabricantes hicieron exactamente lo mismo. A lo largo de la cadena, obviamente, algunos incluso pidieron stock de reserva. Cuando vieron que los pedidos no empezaban a llegar según lo planeado, empezaron a entrar en pánico y pidieron todavía más. Entonces los proveedores hicieron exactamente lo mismo y a medida que los pedidos seguían su curso por la cadena de suministro, todos comenzaron a producir a niveles sin precedentes. ¿Cuál ha sido el problema? Que a principios de este año los consumidores empezaron a frenar un poco, los productos y los pedidos seguían en marcha, con lo cual se han ido acumulando un nivel de stock muy fuerte para la demanda actual. Como podéis imaginar, uno no puede hacer así y dejar de producir. Con lo cual, en las últimas semanas, algunas de las cadenas de tiendas más grandes del mundo, incluidas Target, Walmart, Gap, American Eagle y muchas otras tiendas, han informado en sus últimos resultados empresariales que tienen demasiado inventario de cosas que van desde ropa deportiva, chaquetas, sudaderas, hasta muebles de jardín o juguetes de gran volumen. ¿Qué pasa? Que esto les está costando un montón de dinero en costes de almacenamiento. Fijaos hasta qué punto llegamos que en lugar de acumular mercancía de vuelta, las tiendas están considerando simplemente devolverles a los clientes su dinero y que ellos se queden con el producto. Creeréis que esto no tiene sentido, ¿no? Porque al final la empresa está perdiendo dos veces. Pero tened en cuenta que estratégicamente puede que a algunas empresas para ciertos productos les valga la pena. Los minoristas actualmente están atrapados con un exceso de inventario a un nivel sin precedentes. No pueden darse el lujo de almacenar todavía más.
Tened en cuenta que el coste de almacenamiento es muy fuerte y hay productos que no tienen el margen suficiente para que tenga sentido almacenar. El problema es verdaderamente grave y se ve en el fuerte aumento del ratio entre el inventario y las ventas de los minoristas. ¿Qué ocurre cuando sobra tanto stock? Pues bueno, que los productos deben ser fuertemente descontados, liquidados o eliminados en los próximos meses. Ese desequilibrio entre la oferta y la demanda es deflacionario y esto es lo que preocupa a Michael Burry. ¿Qué consecuencias tiene esta posible ola deflacionaria? Pues bueno, la mayoría de los precios que forman parte del IPC, según él, podrían ver fuertes caídas a partir de los próximos meses o incluso semanas, y las próximas cifras del IPC subyacente reflejarán esta caída, aunque obviamente no reflejarán caída de precios en energía y comida. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener una biflación, es decir, inflación en algunas partes de la economía y fuerte deflación en otras. Si bien los bancos centrales afirman que están comprometidos a combatir las presiones inflacionarias, los bancos centrales saben que la inflación no durará para siempre. Sin embargo, también saben que los tipos no pueden estar a niveles del 0% cuando empieza una recesión. Por eso la Reserva Federal está luchando contra el reloj para subir los tipos de interés tanto como sea posible antes de que la economía se venga abajo. Al Banco Central Europeo parece que no le va a dar mucho tiempo y por eso se prevé que en Europa sea mucho más difícil lidiar con ella. Si observáis la gráfica de Deutsche Bank, la Fed comenzó a aumentar los tipos de interés con una inflación significativamente más alta que la observada durante otros ciclos económicos anteriores. Durante los últimos 70 años, la primera subida de tipos se produjo cuando el IPC alcanzó en términos de mediana un 2,5%. La primera subida en Estados Unidos este año se produjo en marzo, cuando el IPC se disparó hasta el 8,5%. El único ciclo de subida de tipos que se parece al entorno actual es aquel que comenzó en agosto de 1980, cuando la Fed empezó a subir los tipos de interés con una inflación que superaba el 12%. Tanto la Fed como el Banco Central Europeo están muy por detrás de la curva en el aumento de los tipos, razón por la cual ahora están subiendo tipos con tanta agresividad en Estados Unidos y razón por la cual el Banco Central Europeo tiene tanta presión. El objetivo de la Fed es llegar al 3,5% para proporcionar el margen de maniobra necesario para bajar los tipos cuando comience la recesión. Debido a la inflación, el aumento de tipos y el efecto látigo, el crecimiento económico se va a desacelerar en los próximos meses y esto de hecho ya se está viendo reflejado en muchos de los indicadores que se llaman leading indicators, es decir, que son muy predictivos en cuanto a lo que va a pasar en la economía a corto plazo. Esa es la razón por la cual Burry prevé que la Fed volverá a recortar los tipos y reiniciará los programas de expansión cuantitativas para final de este año o principios del próximo. Esto ocurrirá porque la gente se empezará a preocupar más por la recesión y la inestabilidad laboral y económica que por la subida de precios. Además, la confianza del consumidor, como sabéis, está en mínimos históricos y la realidad es que la economía va a ser golpeada en pocos meses y la única duda es hasta cuándo van a poder los bancos centrales subir los tipos antes de que entremos en este huracán deflacionario que se dirige hacia nosotros. Prepararse financieramente es muy complicado en este sentido. Tened en cuenta que si los minoristas empiezan a liquidar stock y despedir a gente, el impacto neto en la economía va a ser deflacionario. Vamos a tener inflación de la mala y deflación de la mala, así que habrá menos gente trabajando con menos dinero para gastar. Por eso es más que probable que la Fed se vuelva mucho más moderada para evitar una posible recesión o depresión. Ante esta situación, lo único que uno puede hacer es lo que ya comenté en un vídeo anteriormente. Aseguraos de tener un buen colchón de emergencia, de liquidez, por si acaso la cosa se pone realmente mal. Enfocaos en trabajar en un sector estable. Si podéis cambiar, hacedlo. No entréis en pánico con las subidas de tipos de interés, ya que, como dije hace tiempo, y cada vez parece más probable, no durarán demasiado. Y, por supuesto, si se presentan oportunidades, aquellas personas que tengáis capital para poder invertir, desde luego tener pólvora para aprovecharlo, porque al final las oportunidades no suelen ocurrir muy a menudo y sobre todo si se vuelven a recortar tipos dentro de poco va a ser más difícil invertir, ya que de nuevo no habrá retorno en prácticamente ningún lugar. De todas formas, cada uno tiene que elegir cómo quiere prepararse para estos próximos años, pero lo más importante es tener en cuenta que el mundo nunca se acaba y aunque es cierto que actualmente hay muchas noticias negativas, se saldrá de esto en algún momento y por eso lo mejor que uno puede hacer es jugar o participar en este escenario de la mejor forma posible, pero sin entrar en pánico porque realmente no sirve de nada. Mucha suerte a todos y como siempre os digo, invertir con sentido.